Muy bien, pues seguimos con la parte 2 del video donde hablo de las fuentes y la clasificación de las obligaciones y la pluralidad de los sujetos. Tenemos aquí la clasificación general de las obligaciones. Tenemos las obligaciones del derecho civil. En un principio no existían obligaciones conocidas en el derecho civil y el número de leyes civiles era limitado porque, aparte de su origen, que era esencialmente formal, solo vinculaba a los ciudadanos romanos entre sí. Tenemos las obligaciones de derecho de gentes. Cuando el desarrollo del comercio se hace indispensable la aprobación de nuevos contratos, estos se materializan por lo que ya necesitan ser utilizados solemnemente y pueden ser utilizados por extranjeros, como préstamos, depósitos, ventas y arrendamientos. También tenemos las obligaciones civiles, que toman la denominación de obligaciones civiles todas aquellas que establecen entre el acreedor y el deudor de la obligación el vínculo legal que le permite al acreedor recurrir a la justicia si el deudor no cumple voluntariamente para que lo haga en forma coactiva. También tenemos las obligaciones honorarias, que la reputación se refiere a aquellos que son sancionados por algunos agentes de seguridad, por ejemplo fiscales, con el fin de mejorar, corregir o complementar el derecho civil en beneficio de los servicios públicos. Tenemos también las obligaciones de derecho estricto. Las obligaciones legales estrictas son características porque su interpretación es literal. Tenemos las obligaciones de buena fe, que los principios generales de buena fe en el ejercicio de derechos y cumplimientos de obligaciones y contratos se basan en el artículo del Código Civil 1258 de la misma persona jurídica. Se puede decir que existe la obligación de observar los principios declarados, es decir, una obligación de buena fe. Por último, tenemos las obligaciones naturales. La obligación natural es una expresión que se utiliza para designar determinadas obligaciones que el legislador no puede o no quiere reconocer, aunque se les dé otros efectos, pero les priva de sus acciones y puede utilizarse como motivo suficiente de pago. También tenemos en esta presentación la clasificación según el objeto de la prestación. Tenemos los que son divisibles, que en el parágrafo primero de la obligación divisible del artículo 1252 del Código Civil se dice: incluso si la obligación es divisible, el deudor y el acreedor deben tratarla como una deuda indivisible. La divisibilidad no es de aplicación, salvo que se trate de una parte y los herederos de la otra, que no pueden heredar o no tengan la obligación de reembolsar la deuda, pero se aplica de la parte que les corresponde o de lo que son responsables como su representante, es decir, acreedor o deudor. Tenemos también la que es indivisible, que en el parágrafo segundo, artículo 1254, las personas que compartan obligaciones indivisibles estarán plenamente vinculadas por cada una. Esta disposición se aplica a los herederos que asumen obligaciones indivisibles. En el artículo 1255, cada heredero de los acreedores puede exigir el pleno cumplimiento de las obligaciones indivisibles y ser responsables de brindar garantías suficientes para la seguridad de los demás coherederos, pero no pueden condonar todas las deudas por sí solos, ni obtener cuestiones de precio de otra forma. Si solo un heredero ha pagado la deuda o recibido el precio del artículo, el coheredero no puede reclamar el artículo indivisible a menos que el coheredero haya devuelto o recibido el precio. Tenemos también las que son determinadas e indeterminadas. El determinado y la incertidumbre envuelven el objeto de la obligación. El objeto de la obligación debe ser determinado de forma clara o general, porque una obligación es un vínculo entre personas en el que una persona debe hacer algo relativo a la otra o no hacer algo. Si no está seguro de la obligación que debe cumplirse, no se puede determinar la obligación, dado que el objeto de la obligación debe determinarse de manera específica o general. La obligación determinada debe ser una obligación con un objeto específico o un sujeto real, y una obligación indeterminada es una obligación con un objeto general, por lo que no se puede decir, pero es relativamente incierto. Tenemos también el de dar,
que si el uso del lenguaje vulgar equivale a donación, entonces su significado legal es muy diverso. La obligación de ceder es una obligación de transferir un nombre de dominio o constituir derechos de propiedad. Es decir, se origina por la transferencia de propiedad u otros derechos de propiedad. Por ejemplo, en las ventas, el vendedor está obligado a proporcionar cosas al comprador, es decir, a transferir el nombre del dominio. Tenemos en hacer. Por las obligaciones el deudor o el contribuyente de la relación de la obligación con sujeto u obligado a realizar, producir o realizar algo con lucro o beneficio, los que tienen la facultad de asumir el derecho o autoridad para exigir esa disposición o conducta para hacer algo. También tenemos el no hacer, que las obligaciones que no se deben cumplir son obligaciones negativas en las que el deudor debe abstenerse o no actuar. Diferenciamos entre obligaciones donde el cumplimiento se deriva de la mera inactividad y aquellas donde la obligación consiste en permitir o tolerar la actividad ajena. También tenemos las facultativas, que es una obligación opcional. Es una obligación multipropósito que incluye el hecho de que el deudor le debe algo al acreedor, pero está autorizado a pagar de otras formas especificadas en el contrato. También tenemos las alternativas, que son las obligaciones disyuntivas, que es una obligación también de multipropósito, la cual se caracteriza porque debe varias cosas, haciendo que una de las cosas se realice. Por penúltimo, tenemos las genéricas. Las obligaciones que pertenecen a determinadas cosas se caracterizan por pertenecer a un determinado género. Por ejemplo, la compra y venta de naranjas. Son importantes para el riesgo de pérdida de la propiedad, porque la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones debido a la pérdida recae en el deudor antes que se especifique claramente la propiedad a ser soportada por las obligaciones anteriores, porque la gente sabe que esta propiedad nunca desaparece. Y por último tenemos la específica. Deben determinar los derechos de los acreedores del objeto de arrendamiento. En este sentido, todas las obligaciones de hacer y no hacer son obligaciones específicas. Lo mismo ocurre con la obligación de tomar decisiones personales. En cualquier caso son únicos porque excluyen la posibilidad de cualquier cambio o reemplazo. Es decir, no se puede aplicar la regla aliud pro alio, que es una cosa es otra. El deudor que está obligado a proporcionar algo también está obligado a conservarlo, y cuando tenga que entregarlo, lo entregará con todos los anexos. Luego pasamos a las obligaciones de acuerdo al sujeto. Tenemos por su indeterminación los sujetos determinados y sujetos indeterminados. En los primeros, tanto el sujeto activo como el pasivo son conocidos desde el nacimiento de la obligación. En los segundos, los sujetos no están individualizados. El nacimiento de la obligación o varía antes de su extinción. También tenemos por su unidad o pluralidad. Los sujetos unitarios, en la obligación solo existe un deudor y un acreedor. Cuando hay pluralidad de sujetos, existen tres supuestos: la pluralidad activa, los varios acreedores y un deudor. La pluralidad pasiva, tenemos los varios deudores, un acreedor, y la pluralidad mixta es varios acreedores y varios deudores. También tenemos las obligaciones parciales, llamadas también mancomunadas, que son los acreedores no pueden exigir la totalidad de la prestación ni los deudores obligados al pago total de la prestación, solo una parte de ellas. La obligación que nace unitaria para el pago o el cobro se fracciona en obligaciones autónomas. Por último tenemos las obligaciones solidarias, que son aquellas donde cada acreedor puede exigir y cada deudor está obligado por el total de la prestación. Una vez pagada por uno, la obligación se extingue para todo. Y para poder dar por finalizado, tenemos las obligaciones según el perseguido dentro de las obligaciones. Tenemos la obligación de resultado.
El deudor se compromete a lograr un determinado objetivo para garantizar que el acreedor se haga la realización del resultado o resultados derivados del empleo. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, el vendedor está obligado a entregar cosas, mientras que el comprador está obligado a entregar el precio acordado. También tenemos en la obligación de los medios. El deudor realiza sus actividades diligentes que tienden a lograr los resultados esperados en una medida razonable, pero esto no está garantizado. Por ejemplo, un abogado está obligado a realizar todos los esfuerzos necesarios para obtener un resultado positivo y defender al cliente en un juicio, pero nunca debe prometer ganar la demanda, es decir, el resultado, porque sea provocada por una persona ulterior fuera de su control. Ya podemos dar por finalizado el video, espero que les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad. Gracias.